Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días con todos. Mi nombre es Oliver Enrique Landeo Carranza y esta es la primera edición de su programa Trotamundos, un programa destinado para conversar y compartir experiencias sobre un deporte bastante interesante, bastante bonito como es el running en asfalto. Y para esto tenemos una cantidad enorme de información que podemos compartir, experiencias, anécdotas, tips. El día de hoy me va a acompañar en el programa Luis Villalta, uno de mis chicos del grupo Endurance Team, un grupo que yo dirijo, y aparte es una excelente persona y un excelente atleta. Vamos a hablar respecto a cómo unas personas inician en el mundo del running, las experiencias que uno tiene al iniciarse en este bonito deporte y otro tipo de circunstancias en las cuales uno también tiene que prepararse para ser parte de este mundo maravilloso como es el running. Nos vamos para la primera tanda comercial y después vamos a conversar a fondo sobre este tema en el mundo del running en el Perú. Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora Copa Airlines ofrece 2 vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines, conectados, todo es posible. Si eres corredor de montaña y no has corrido el Andes Race, te estás perdiendo de la carrera más imponente del Perú y del Cusco. El Andes Race pasa por Capacñango Camino Inca, más de 8 increíbles lagunas, comunidades ancestrales, las 5 cascadas de Canchispaccha, increíbles paisajes, nevados y muchos más atractivos turísticos que forman parte de una ruta inca única e inolvidable. Si quieres saber más, puedes hacerlo a través de nuestra web andesrace.p o búscanos en Facebook como Andes Race. Las últimas noticias del trail running nacional e internacional las puedes escuchar todos los martes a las 11 de la mañana en Locos por las Montañas con Daniel Martos y Claudio Castillo en radiorunning.p. Si te perdiste de tu programa favorito, puedes entrar a radiorunning.p y encuéntralo en la sección de programas. Bien chicos, bienvenidos. Chicos, bienvenidos nuevamente a su programa Trotamundos. Acá estoy con Luchito Viata. Luchito, bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal, Oliver? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación de todo y muy buenos días con todos también. Bien Luchito, como mencionaba en la primera parte del programa, Trotamundos es un programa especial destinado a hablar sobre el mundo del running, el mundo de los corredores de asfalto, y creo conveniente pues haberte invitado porque sé que eres una persona bastante apasionada sobre este deporte, tienes ya una cantidad de tiempo entrenando y me gustaría saber cuál es tu experiencia, cómo así te nació esta pasión por el mundo del running. Claro, para mí el running siempre fue un tema, una parte vital de mi entrenamiento como tenista, que fui en algún momento, yo competí, jugué tenis por varios años, ¿no? Y ya cuando dejé de competir y de jugar tenis, seguí haciendo el running como una manera de poder mantenerme en un buen estado físico y en un buen estado de salud, ¿no? Porque obviamente lo que tiene el running es ese beneficio cardiovascular bastante grande. Claro. ¿No? Y yo practicaba running, salía a correr unas 3 veces por semana, 3 o 4 veces por semana, hasta que lo hice por un tiempo, digamos, fueron semanas tras semanas, meses tras meses, hasta que me animé a finalmente correr una carrera en el año 2014, ¿no? Mi primera carrera fue de 8 kilómetros, una carrera muy bonita, Energizer Night Race, ¿no? Justamente con la temática de que era una carrera en la noche. Carrera nocturna. Exactamente. Claro, sí, sí, una carrera bastante bonita. Luchito, es interesante lo que nos cuentas porque tú siendo tenista siempre has estado involucrado de una u otra forma con el running y es interesante también que hay muchos deportes que utilizan el running como parte de su preparación física justamente para agarrar ese aire adicional, el tema del fondo, el tema un poco de adecuación física. Lo vemos en varios deportes, la natación, el fútbol, el tenis y obviamente pues hablando estrictamente del running es un deporte que involucra bastante tiempo, bastante demanda y como te pasó a ti, ¿no? Como tenista pasaste por ese proceso de jugar muchos años y ahora estás pues dentro de este mundo desde el año 2014. Exacto, exacto. Sí,
Ya cuando, después de que terminé de correr mi primera carrera, ¿no? La que te mencionaba, la de 8 kilómetros, ya se volvió algo para mí de decir, ok, he cruzado la primera meta y justamente es eso, ¿no? Qué bonito es cruzar tu primera meta de una carrera. La primera ¿no? carrera. La sensación de... Es como una sensación de éxito, no de victoria, a pesar de que uno no gana, porque obviamente hay profesionales que corren también en las competencias, ¿no? Claro. Pero es una sensación bastante diferente, una sensación que yo no había experimentado antes con, con ningún otro deporte, porque es una sensación diferente, ¿no? Y eso a mí me animó a comenzar a prepararme con un poquito de más seriedad para meterme justamente en este mundo de las carreras y poco a poco ir aumentando mi nivel y ir participando en más carreras, ¿no? Claro, y sobre todo algo que creo que es importante es que las personas que empiezan a correr, como en tu caso, también me pasó a mí. Yo a correr el año 2002 y como tú lo mencionas, no vas a correr porque sabes que vas a ganar el primer puesto, no vas a competir con la idea de que vas a lograr la mejor marca de todos los competidores, pero el running tiene una especial característica que es que te enganchas desde la primera vez que lo haces y se convierte simplemente pues en una pasión, ¿no? Un día tras día que ya estás, como tú lo mencionas, cruzo la primera meta de mi vida y estoy pensando cuál va a ser la siguiente competencia. Exactamente. Hay personas que empiezan con 5 kilómetros y de pronto ya quieren 10 kilómetros y después 21 kilómetros y después sueñan con correr un maratón y así poco a poco uno va aspirando mucho más. Creo que eso es algo súper importante que tiene el running porque dentro de los beneficios que nosotros encontramos en este deporte es, para empezar, la actividad cardiovascular creo que por Por excelencia, ¿no? excelencia, sí, totalmente. Es un deporte que nos da bastante aire. Otra cosa que es súper, creo yo, importante es el tema del factor psicológico, el tema de la relajación que una persona siente después de correr, el encontrarse consigo mismo durante mucho tiempo, porque eso ocurre, ¿no? Tú de repente te va a haber ocurrido que en tus entrenamientos estás bastante tiempo corriendo, incluso a veces a solas, y no como que empiezas a pensar en ciertas cosas y llega un momento de relajación total. Exacto, yo creo que el running es un deporte que permite que te conozcas mucho a ti mismo como persona, ¿no? Porque ya cuando comienza a crecer en distancia y en resistencia, inclusive cuando uno recién inicia también, ¿no? Uno tiene mucho tiempo en ruta para pensar, ¿no? Como que va escuchando a su cuerpo, me estoy cansando, me siento bien, ya no puedo más, puedo un poquito más, ¿no? Y uno comienza un poco a moldear su propia resistencia y a subir un poco más la barra de lo que uno pensaba antes que no podía hacer, ¿no? Eso Claro. es justamente una... Romper barreras que uno a veces tiene en la cabeza, ¿no? Ciertos mitos que de repente yo no iba a ser capaz de correr 10 kilómetros y de pronto estoy apareciendo 10 kilómetros súper sencillo, Exactamente. una distancia muy corta. Otra cosa que creo que es muy importante hablando de las personas que se están involucrando en este mundo de running es el tema de la equipación. Totalmente. Eh, y durante estos años que yo estoy corriendo y a cargo también de chicos que están entrenando, creo que lo principal es justamente evitar que las personas sufran una lesión por este afán de querer correr, ¿no? O sea, es una actividad que aparentemente es muy sencilla, pero que también hay que tener mucho cuidado. El tema del calzado, por ejemplo, ¿no? Sí, por ejemplo, no me acuerdo, mi primera carrera yo la corrí con las zapatillas con las que jugaba tenis, ¿no? Claro. Y es más, mis entrenamientos previos eso también, ¿no? Hasta que finalmente, como tú dices, ¿no? Me probé una verdadera zapatilla para correr y me di cuenta de la diferencia de peso, especialmente, ¿no? Que era mucho más Peso, liviana. la respiración de la zapatilla, Exacto, la amortiguación. ¿no? exacto, el famoso cushion, como se Exacto, dice, ¿no? exacto. Y súper importante también saber, y vas aprendiendo, ¿no? El tipo de pisada, neutro, Exacto, supinador, pronador, que no no todos los calzados en realidad son aptos para todos, ¿no? Exacto. Hay un grueso error de las personas al momento de querer empezar a correr que acuden a una tienda y eligen la zapatilla por el color y por el modelo. Pero lo mínimo que uno tendría que preocuparse es el hecho de que si esa zapatilla va a correr con mi pisado o no. Porque eso a la larga sí pues puede traer una lesión. Sí, que una vez uno cae un poco justamente cómplice de la parte visual, ¿no? De lo que se ve más bonito, como tú dices, más colorido, de la marca más famosa, pero no tiene nada que ver con eso, ¿no? Es un tema de sensación y también de la zapatilla que a uno realmente le acomode, ¿no? Y eso no necesariamente tiene que ser una marca para todo el mundo, ¿no? Exacto. Y también, súper importante, hay calzados para distancias determinadas, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, para hacer series en velocidad en pista atlética, pues tenemos los spikes o las famosas zapatillas con clavos. Luego tenemos las zapatillas, las famosas voladoras, que son mucho más ligeras, con un drop mucho más ligero. Y obviamente, si necesito recorrer mucha más distancia, lo ideal es pues conseguir un calzado que tenga un cushion un poco más
más resistente, que sea un poco más pesada, incluso para que mi entrenamiento también pueda ser asimilado de mejor forma, ¿no? Exacto, exacto. Otro tema bastante importante que creo yo que las personas deberían tomar en cuenta al momento de querer empezar a entrenar es el tema del GPS, Sí. ¿no es cierto? Porque a mí me pasó, cuando yo empecé a correr, la única herramienta tecnológica que yo tenía era un reloj con cronómetro y lo único que yo hacía era correr desde un punto determinado hacia otro, pero solamente medía cuánto tiempo me demoraba, pero no tenía idea de cuántos metros había avanzado, cuántos kilómetros. Luego, pues poco a poco empecé a averiguar en internet, Google Maps, empecé a medir por mi cuenta, pero obviamente que eso te demanda pues un trabajo mucho más tedioso Exacto. que lo que ahora hace la tecnología, ¿no? Los famosos GPS. Sí, mi experiencia tal cual como la tuya, ¿no? Yo también corría con un reloj con cronómetro, calculaba el tiempo total en el que corría, pero no una distancia, no un paso, no la velocidad a la que iba. Y con un reloj con GPS, como tú dices, uno tiene la oportunidad de llevar un control sobre las cosas que hace, ¿no? Exacto. Para que tú conscientemente sepas qué es lo que estás haciendo y cómo estás llevando poco a poco tu entrenamiento, ¿no? Entonces es importantísimo. Sí, sí, porque además finalmente el cuerpo funciona pues como si fuera, yo siempre pongo de ejemplo el tema del cuerpo humano como si fuera la caja de cambios de un vehículo. Tienes primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Entonces, cuando tú tienes la posibilidad de utilizar un GPS, incluso puedes dosificar tu energía. Yo quiero correr 45, 50 minutos a este determinado paso y yo tengo la plena seguridad de que voy a aguantar este paso de forma tranquila. El problema está en que si yo no sé dosificar, no sé medir mi paso, mi velocidad, puedo de repente correr 15 minutos a tope y después el resto me lo voy a pasar caminando o agotado de forma desordenada. Entonces, la tecnología creo que también está ayudándonos muchísimo en los últimos años para que las personas tengan mucho más acceso a poder saber cuánta distancia estoy corriendo, a qué velocidad estoy yendo. Y en lo particular, yo que soy amante de los maratones, es una herramienta súper importante porque imagínate correr 42 kilómetros sin tener la idea de qué pace estás llevando, pues es un suicidio, ¿no? Totalmente. Y como tú dices, ¿no? Es un suicidio y yo lo viví en carne propia. Bueno, sí, es la experiencia de mi primera maratón, ¿no? Corriéndolo justamente con un cronómetro, ¿no? Y guiándome un poco, yo iba haciendo la matemática, como tú dices, no es un trabajo muy tedioso si no tienes una tecnología, ¿no? Yo cruzaba cada kilómetro y iba sumando los minutos en mi... Una referencia de cuánto ¿no? tiempo te Decía, demorabas. "Ah, ok, me estoy demorando tantos minutos en cruzar cada kilómetro", entonces me hacía una idea, ¿no? De qué paso estaba yendo, pero no ayuda cuando realmente ya quieres correr una distancia importante, ¿no? Como tú dices, como una media maratón o una maratón, donde sí realmente necesitas tener un control exacto de lo que estás haciendo, ¿no? Si no, termina siendo una experiencia, en vez de gratificante, dolorosa y... Dolorosa y a veces ya no lo quieres volver a repetir. Exactamente. Otro tema bastante importante a tomar en cuenta, y yo lo viví en carne propia, es el tema de la indumentaria. Cuando yo empecé a correr, yo utilizaba polos de algodón. Entonces siempre me preguntaba por qué a cierta cantidad de minutos me dolía el estómago. Y era porque usaba una prenda de algodón y el algodón pues retiene el sudor. Y el sudor al enfriarse, obviamente pues afecta a la zona estomacal. Entonces yo siempre sufría con eso y siempre argumentaba que de repente era algo que había comido, etcétera. Y la propia experiencia me enseñó de que en la actualidad existen prendas que son súper ligeras, que ya no retienen el sudor de la forma como sí lo hace el algodón, y hasta que son mucho más ligeras que el propio algodón, ¿no? Exactamente, sí, o sea, yo creo que es un tema de, obviamente cuando uno siempre se inicia en algo, uno trata de hacer primero, ¿no? Pero después ya cuando va pasando el tiempo y se da cuenta de que quiere ir mejorando poco a poco, comienza a encontrar las herramientas correctas para hacerlo de una mejor manera, ¿no? Y para llegar a hacerlo de una manera excelente. Y como tú dices, ¿no? Ya comienza a importar no solamente el tema de las zapatillas ni el GPS, sino también del polo correcto, el short, el material de compresión, ¿no? Que Exacto. tiene muchos beneficios. Eh, entonces es eso, ¿no? Es un poco ya ir encompasando lo que uno necesita para poder desarrollar el running a su máximo nivel, ¿no? Y no tener que estar sufriendo como por las cosas que tú dices, ¿no? Claro, y es curioso también cómo los amateurs, como somos nosotros, nos preocupamos en esos detalles, ¿no? Poco a poco como que nos vamos perfeccionando al punto de querer ser un pro, una persona que ya tiene pues un nivel competitivo profesional. Y por ejemplo ahora vino en la pantalla, ¿no? Estamos ahí viendo el maratón de Berlín con los famosos pacers o las libres.
y uno se da cuenta pues el tema de la ropa prácticamente muy ligera, las zapatillas también prácticamente son casi todas homogéneas, justamente para este tipo de distancia, lo que estamos conversando, lo importante que es utilizar un buen calzado, una correcta indumentaria y que eso también te permita tener mucha más comodidad y la relajación para el momento de correr. En el siguiente bloque del programa Trotamundos vamos a hablar respecto a un tema súper importante que es el tema de los planes de entrenamiento, cómo estructurar un entrenamiento y también lo que significa un grupo de entrenamiento. Temas que en los últimos años se está tocando bastante y que es, creo yo, una de las mejores opciones para que las personas que se están iniciando en este deporte justamente eviten el tema de las lesiones o incluso aprender de los que ya sufrieron las experiencias negativas, ¿no? Antes de que ellos mismos puedan vivir en carne propia algunos dolores o lesiones que los que ya hemos vivido eso, pues podemos contarlo al resto. Exacto. Vamos a pasar a nuestra siguiente tanda comercial. Esto es Trotamundos con Oliver Landeo Carranza. Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora Copa Airlines ofrece 2 vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines, conectados, todo es posible. Si eres corredor de montaña y no has corrido el Andes Race, te estás perdiendo de la carrera más imponente del Perú y del Cusco. El Andes Race pasa por Capacñango Camino Inca, más de 8 increíbles lagunas, comunidades ancestrales, las 5 cascadas de Canchispaccha, increíbles paisajes, nevados y muchos más atractivos turísticos que forman parte de una ruta inca única e inolvidable. Si quieres saber más, puedes hacerlo a través de nuestra web andesrace.p o búscanos en Facebook como Andes Race. Las últimas noticias del trail running nacional e internacional las puedes escuchar todos los martes a las 11 de la mañana en Locos por las Montañas con Daniel Martos y Claudio Castillo en radiorunning.p. Si te perdiste de tu programa favorito, puedes entrar a radiorunning.p y encuéntralo en la sección de programas. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al segundo segmento de su programa Trotamundos. Soy Oliver Landeo Carranza y me está acompañando Luis Villalta, gran atleta, bastante joven pero bastante disciplinado. Y estamos conversando respecto al tema de los beneficios que tiene el running, la equipación que uno necesita, pero ahora vamos a hablar de un tema súper importante que es el tema de los planes de entrenamiento. Exacto. ¿No es cierto? Yo creo que a pesar de que uno es una persona amateur, es una persona que simplemente ve el tema del deporte como una cuestión recreativa, es súper importante el hecho de contar con un plan de entrenamiento. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Luchito? Sí, yo creo que a veces uno inclusive llega a confundir el hecho de que porque uno lo hace de una manera recreativa o porque uno no es profesional, no se puede poner objetivos, ¿no? Y no puede hacer las cosas de una manera más profesional también, ¿no? Y justamente un plan de entrenamiento es eso, ¿no? Es un esquema de trabajo para que uno a través del tiempo tenga una mejora progresiva y pueda ser la mejor versión de atleta que uno puede ser, ¿no? Con la edad que tiene, con las virtudes, deficiencias, uno puede llegar a cumplir objetivos que tal vez solamente haciéndolo de manera recreativa y monótona, por así decirlo, ¿no? Uno no lo podría lograr. Entonces es importantísimo específicamente por eso, ¿no? Un plan de entrenamiento, y tú lo mencionaste hace un rato también, no solamente te da objetivos, sino que previene el hecho de que tú, por no saber qué estás haciendo, ¿no? te lesiones más rápido. Es inevitable a veces sentir una pequeña molestia, una lesión, pero te lesiones de una manera seria, ¿no? Y ya no puedas practicar el deporte que estás agarrándole tanto gusto, ¿no? Sí, es verdad. Y sobre todo algo que es súper importante acotar es de que muchas personas creen que un plan de entrenamiento solamente tiene que estar dirigido a personas que ya tienen experiencia corriendo. Y es todo lo contrario. Más bien, justamente, los planes de entrenamiento están enfocados en las personas que se quieren inducir en este deporte, ¿no? Porque si tengo el desconocimiento total de cómo empezar a correr, cuánta distancia debo correr, qué tiempo debo correr, lo mejor es estructurarlo, saber cuánto tiempo tengo que hacer tal día. Súper importante tener un día de descanso, Definitivamente. la diferencia de los entrenamientos de calidad,
de los pasos easy, marathon, tempo, etcétera. Entonces, yo creo que las personas a veces con, no sé, una forma un poco de temor o que de repente piensan que solamente los planes de entrenamiento tienen que estar enfocados a personas que tienen mucha más experiencia en el running, son los únicos llamados a seguir esto. Y yo creo que eso es un error porque finalmente, como tú lo mencionabas, corren el riesgo de lesionarse. Y también es cierto, o sea, ni siquiera los profesionales están exentos de poder evitar una lesión. Les ha pasado a los mejores, pero la idea es de que trabajando de una manera más organizada, en la medida de lo posible, es más probable que las personas tengan un mejor desempeño y evitar lesiones, ¿no es cierto? Exacto, yo creo que justamente esa es una de las razones por las cuales el tema de los grupos actuales de entrenamiento es un boom, ¿no? Ha sido un boom a través de los últimos años y ahora tenemos equipos justamente como el nuestro, ¿no? Como Endurance Team, que tiene un plan de entrenamiento claro, que se acomoda al nivel que tú tienes como deportista, como simplemente como persona que ha hecho en algún momento actividad física o que no la ha hecho, ¿no? Y te lleva desde un nivel principiante hasta un nivel competitivo, hasta el nivel que tú lo quieras llevar, ¿no? Pero te da esa opción de que tú mismo digas, sin importar mi edad, sin importar mi condición física actual, si yo sigo un esquema de entrenamiento, voy a poder lograr objetivos, ¿no? Y voy a poder vivir una vida mejor, ¿no? Una vida más saludable. Sí, comparto plenamente contigo esa idea, porque algo que tú dices que también es muy cierto que no importa el tema de la edad. Hay personas que también se ponen limitaciones y ellas mismas diciendo de que no, de repente ya a mi edad no puedo correr. Y hay casos acá en Perú palpables de personas que pasan los 70 años y corren maratones, que los vemos en competencias de 5 o 10 kilómetros y son un ejemplo. Creo que muchos de los que estamos inmersos en el deporte conocemos a... Hay un señor que siempre está en los malecones de Miraflores. No, la verdad es que no recuerdo su nombre, pero creo que es una persona de las más carismáticas que siempre encontramos en los malecones desde las 5 de la mañana, que siempre está pasando la voz a todas las personas que están corriendo. Y es un ejemplo de vida, porque el hombre debe tener, yo creo que unos 70 y tantos años, Sí. corre descalzo, no le gusta que le regalen zapatillas, pero la verdad no le gusta a él. Entonces, yo creo que siempre podemos encontrar ejemplos palpables de que no existe una limitación de edad y lo único que hay que hacer es enfocarse en lo que uno quiere. Y comparto también otra cosa bastante importante que tú mencionas, es el hecho de que hasta dónde quieres llegar, porque finalmente la limitación uno mismo se la pone. Exacto. Yo recuerdo que cuando empecé a correr, pues mi objetivo inicialmente era simplemente bajar de peso. Han pasado casi 15 años de que yo empecé a correr de una manera bastante, digamos, como principiante. Y hago un flashback de todo el tiempo que he estado corriendo y me resulta increíble las veces que he tenido que salir del Perú a competir. Me siento afortunado, una vez que ya después uno hace un análisis un poco más relajado, tranquilo de todo este tiempo, pues me siento bastante afortunado porque solamente por el hecho de correr he tenido la posibilidad de participar en muchas competencias. Y eso creo que es súper importante, ¿no? Hablando del tema de las competencias, que justamente un plan de entrenamiento te va a ayudar a que uno pueda enfocarse y a trabajar de manera ordenada rumbo a una competencia. Por ejemplo, creo que tú te estás yendo ahora a Santiago a correr el maratón. Exacto, exacto. Y como tú dices, ¿no? Uno comienza a pequeños pasos. Yo, como te comenté inicialmente, comencé con 8 kilómetros, después con 10, después con 15. Después me vino la locura de no esperar mucho para correr mi primera maratón Diste gran salto. y di el gran salto, pero obviamente sin un plan de entrenamiento efectivo y mal preparado, y por eso no fue una buena experiencia, pero me despertó ese interés de decir, ok, no me preparé bien para esta maratón, tengo que prepararme bien si yo realmente quiero comenzar a tener objetivos en esto, ¿no? Que es una de mis intenciones también. Y así fue como el año pasado en Lima logré hacer la maratón en 3 horas y media, que era un objetivo que yo tenía. Más aún cuando ya entré a Endurance Team, pude de mayo a octubre bajar mi tiempo en 18 minutos, ¿no? De maratón, lo que En Buenos para mí era Aires. en Buenos ¿no? Aires, ¿no? Y justamente eso, ¿no? Buenos Aires fue mi primera maratón internacional y, y el deporte en sí, el running también, ¿no? Justamente siendo parte de toda esta categoría, te da esa opción, ¿no? De ir viajando, de competir en el extranjero y como tú dices, ¿no? Ahora mi objetivo es Santiago, correr la maratón de Santiago en abril, ¿no? Tengo entendido una maratón bastante dura, pero como y caemos en el mismo punto, ¿no? De ahora el objetivo es más grande, ¿no? Mi objetivo Claro. en algún momento era
terminar la maratón, ahora es un tiempo específico, ¿no? Ahora Para- ya uno aspira pues a hacer una determinada marca, no Exacto. como tú dices, no necesariamente ganar la competencia, pero sí aspirar a bajar los minutos que nos permitan pues sentirnos satisfechos de que todo el plan de entrenamiento que hemos desarrollado durante varios meses finalmente tenga sus resultados. Exacto. Luego, hablando de este boom de los planes de entrenamiento, las competencias, definitivamente quienes le van a dar vida a las competencias son los atletas. Y ahora los atletas pues vemos que están organizados en Lima, en cada distrito, en cada cono. Es increíble la cantidad de grupos que están surgiendo a nivel de Lima metropolitana. Al interior del país también hay muchos grupos de running que están surgiendo. Y finalmente creo que eso lo que va a motivar es de que el movimiento, este deporte crezca, se siga masificando. Y es mejor, porque mientras más competencia uno tiene, obviamente competencia en un sano sentido, de que las cosas sean mucho más competitivas, va a fomentar de que más personas se puedan enganchar en esto y que obviamente competencias de mejor nivel, va a fomentar incluso que nuestros atletas élite también se pongan objetivos mucho más altos, porque van a ver que hay amateurs que van a aspirar a querer ser como ellos. Entonces, finalmente creo que este boom de los grupos de entrenamiento es algo muy positivo para la sociedad. Yo me siento bastante satisfecho de ver cómo se ha ido incrementando estos grupos a nivel de Lima metropolitana y sobre todo ver la diversidad de estos grupos, como te digo, distribuidos en todo Lima, ¿no? Exacto. Sí, o sea, como tú dices, ¿no? El hecho de que hayan diferentes grupos, eh, diferentes planes de entrenamiento, lo que ha hecho en sí, el mismo efecto es hacer que el running como deporte simplemente se desarrolle más y más, y que uno tenga la oportunidad de decirle a un amigo, oye, yo me he metido en un grupo de entrenamiento y realmente veo los beneficios, ¿no? ¿Y qué hacen? Corremos distancia, hacemos fondo, hacemos tal y tal y tal, y uno poco a poco le va agarrando el gusto, ¿no? Y se vuelve como, se comienza a esparcir, Claro, ¿no? Y muchas más personas se unen al fenómeno del running, como tú dices, ¿no? Crea una competitividad sana, también bonita. La competencia es lo que hace que uno llegue a la excelencia, ¿no? Claro. Que una buena competitividad entre los grupos de running que ya hay, ¿no? Y también, como te dices, ¿no? Muchos amateurs que están poco a poco convirtiéndose en semiprofesionales o que simplemente mejoran bastante y que los profesionales miran y dicen, "No, acá hay bastante, acá hay una pasión grande por este deporte, ¿no?" Y eso es una motivación a todo nivel, creo yo. De hecho que sí. Lo positivo, como creo coincidimos, es de que justamente la competencia, en buenos términos, va a hacer de que finalmente el resultado sea maravilloso, ¿no? De que bajen las marcas dentro de las competencias a nivel nacional, y algo muy bonito, lo que tú mencionas es algo que yo también vivo en carne propia, ¿no? Hay muchos chicos en Endurance Team, en el grupo, que llegaron solos y después trajeron a la esposa, Exacto. o en mi caso particular, ¿no? En el caso de mi familia, empecé a correr, mi mamá le gustó este movimiento del running, empezó a acompañarme a unas competencias y mi papá pues se quedó picón, dijo, no, pues sí, ya corre, pues yo también tengo que correr. Y se empezó a meter también a las competencias. Entonces es un deporte que va arrastrando, quieras o no, con, no necesariamente incluso invitando a la gente, sino que ve el ejemplo, ve el hecho de que las personas madrugan súper temprano, pues 4 de la mañana, muchos ya están fuera de la cama con el objetivo de entrenar a 5 de la mañana, otros de repente un poquito más tarde, pero es increíble cómo esta energía que tiene el running es capaz de poder contagiar a nuestros amigos, parejas, esposos, novias, etcétera, y que finalmente de una u otra forma se involucran en esto de acompañarnos incluso, ¿no? Yo sé de muchos casos de personas que incluso de repente o la novia o la esposa no corre, pero el esposo sí, y se van al extranjero a correr una competencia y los acompañan porque las parejas saben que para el atleta amateur es súper importante el tema de la compañía, el hecho de estar motivado, de sentirse que lo respaldan, ¿no? Exacto. Sí, es definitivamente un deporte que requiere bastante comprensión, ¿no? Mucho sacrificio también, como cualquier deporte, pero una de las particularidades del running es justamente, ¿no?, los entrenamientos en la madrugada, ¿no?, temprano, los fondos en fin de semana, ¿no?, que justamente uno tiene que sacrificar un poco esa... De la parte de la vida personal, ¿no? Sí. O también por eso creo que a muchos nos conocen pues como los locos, ¿no? Nos despertamos mucho más temprano que el común denominador de las personas y justamente los fines de semana, cuando se supondría de nosotros Exacto. tendríamos que dormir un poco más, son los días que a veces incluso tenemos que fondear mucho más, madrugar, Exacto. y eso pues definitivamente a veces puede traernos uno que otro problema en casa,
No sé si te ha pasado a ti con la novia, debe ser, no lo sé. Pero sí, es una cosa que finalmente tiene pues su gustito especial, ¿no? Porque involucra tanto cosas positivas de crecimiento y que nos van llenando tanto como personas, como seres humanos y también como deportistas. Exacto. Sí. Eh, en la última parte de ese programa Trotamundos vamos a tocar un tema bastante relacionado con el mundo del running y lo que significa el hecho de viajar por el mundo. Justamente este programa tiene por nombre Trotamundos porque vamos a hallar la respuesta al porqué del nombre de este programa y de lo importante que significa correr competencias en el extranjero. Vamos a pasar a nuestra siguiente tanda comercial y nos estamos viendo. Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora Copa Airlines ofrece 2 vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines, conectados, todo es posible. Si eres corredor de montaña y no has corrido el Andes Race, te estás perdiendo de la carrera más imponente del Perú y del Cusco. El Andes Race pasa por Capacñango Camino Inca, más de 8 increíbles lagunas, comunidades ancestrales, las 5 cascadas de Canchispaccha, increíbles paisajes, nevados y muchos más atractivos turísticos que forman parte de una ruta inca única e inolvidable. Si quieres saber más, puedes hacerlo a través de nuestra web andesrace.p o búscanos en Facebook como Andes Race. Las últimas noticias del trail running nacional e internacional las puedes escuchar todos los martes a las 11 de la mañana en Locos por las Montañas con Daniel Martos y Claudio Castillo en radiorunning.p. Si te perdiste de tu programa favorito, puedes entrar a Radio Deportiva que es bastante divertida, bastante exigente, como lo es el running. Luchito, yo soy testigo de que en base a tu esfuerzo, a tu entrenamiento, no solamente pues has aspirado a correr competencias a nivel nacional, sino que también ya desde el año pasado has vivido tu primera experiencia como maratonista en Buenos Aires y siempre he querido saber cuál es la perspectiva, la opinión, la vivencia que tiene una persona de salir al extranjero y correr y sobre todo después hacer un poco de turismo, ¿no? Exacto, yo creo que justamente es la combinación de varias cosas bastante importantes, ¿no? Es primero que uno analiza y toma la decisión de salir un poco de su zona de confort, ¿no? Que es competir en casa, aquí en su ciudad, aquí en su país, y dice, ok, ¿por qué no puedo formar parte de una competencia un poco más grande, en otro clima, en otra ciudad, con otras características, para yo también desafiarme ahí en esas condiciones y ver qué tal me va, ¿no? Y eso lleva de la mano que complementariamente yo pueda conocer esa ciudad. O sea, ya fuera del tema del deporte lleva a que uno, justamente como tú dices, no se vuelva un turista, conozca ciudades, por ejemplo. O sea, yo el año pasado fue la primera vez que fui a Argentina en toda mi vida, ¿no? Y el motivo fue porque quería correr la maratón de Buenos Aires, ¿no? Tal vez, Claro. no sé en qué momento se me hubiera ocurrido ir, ¿no? Solamente por viajar. Claro, por viajar, pero el running y el deporte, ¿no? Y correr especialmente cuando uno ya apunta a competencias en el extranjero, te da esa opción, ¿no? De decir, ok, ¿a dónde puedo ir a correr para bajar un tiempo, una marca, pero asimismo, dónde también quiero, o qué lugar también quiero conocer, ¿no? Y es algo algo en lo que definitivamente tú tienes mucha más experiencia, ¿no? Sí, esos bueno, viajes al extranjero. en mi caso ha sido pues una secuencia de numerosos viajes. Otra cosa que también creo que es bastante curioso y llamativo y que las personas también se burlan, las personas que no están en este mundo es
que les cuesta creer que uno tenga que viajar tanta distancia para correr tan poca distancia, ¿no? O sea, irte de acá a Europa, por ejemplo, a correr el maratón de Berlín o en Barcelona, recorrer tanta distancia en un avión para bajarte, correr 42 kilómetros, sufrir y encima pues invertir dinero. Hay mucha gente que no lo entiende, pero ya cuando ya sabes de qué se trata el correr, cuando ya has vivido la experiencia de lo que significa correr, sabes de que esto te da satisfacción, sabes de que esto te da mucha alegría y definitivamente pues ya la locura ya entra a tallar en muchos aspectos, ¿no? Sé que hay muchas personas que incluso tienen que ahorrar mucho tiempo con el objetivo de salir a correr una competencia en el extranjero, sacrificando muchas cosas, ¿no? Personales. De repente alguien quisiera tener más de comodidades en casa, qué sé yo, pero hay personas que no dicen, yo tengo que ahorrar de ahora en adelante porque mi objetivo es correr un maratón en el extranjero. Entonces hay que pensar pues en el pasaje del avión, el hospedaje, la comida, la bolsa de viajes. Pero yo creo que finalmente el hecho de correr una competencia en el extranjero también es parte de una decisión y una voluntad bastante fuerte de uno, ¿no? Porque muchas personas que dicen, alguna vez me gustaría correr una competencia en el extranjero. A mí me ocurrió, por ejemplo, la primera vez que corrí en el extranjero fue para el maratón de Boston del año 2013 y fue una experiencia digamos, muy especial por todas las cosas que se involucró en ese año, lamentablemente, pero te cuento como anécdota que una vez que yo había clasificado a Boston, no tenía la menor idea de cómo era la competencia allá, cuál era el trámite que tenía que hacer, etcétera. Es más, ni siquiera tenía la visa en su momento, ¿no? Pero ya una vez que, digamos que ya me dieron la confirmación de que sí estaba inscrito, ya cambió mi perspectiva y dije, no, yo tengo que viajar. No sabía cómo, no sabía ni siquiera dónde iba a llegar, pero la idea era, tengo que hacerlo. Yo mismo tendré que buscar los mecanismos, tendré que agenciarme de cómo solucionar mis problemas, pero mi objetivo es este y yo tengo que llegar a esto. Entonces finalmente creo que también correr en el extranjero fomenta una disciplina y una decisión bastante fuerte de las personas para finalmente llegar a ese lugar, ¿no? Porque involucra muchas cosas, el ahorrar, el organizarse en el trabajo para las vacaciones, el saber si vas a viajar acompañado o no, si tienes hijos o no tienes hijos, con quién viajarlos, o sea, definitivamente que es un tema bastante complicado, pero que finalmente el maratonista en su locura pues lo hace. No sé cómo se organiza, pero lo hace, ¿no? Sí, o sea, es un tema de felicidad, de satisfacción personal, ¿no? Como tú dices, los sacrificios son grandes y los esfuerzos también son bastante grandes, ¿no? A nivel personal e inclusive económico, pero la satisfacción que tiene uno mismo es justamente, no tiene precio, ¿no? Eh, Ese precio que tiene la medalla colgando pues después de la competencia es incalculable. Exacto, exacto. Es Sí, el hecho de saber que tuviste una etapa de preparación de varios meses, ¿no? Que no solamente te llevaron a ti a ser un mejor atleta en ese tiempo, sino que te llevaron a decir, ok, voy a dejar mi país, ni siquiera como atleta profesional, simplemente como alguien que le apasiona el deporte y está viajando a otro país para competir, para usar ese tiempo que le ha dedicado a uno mismo a ser mejor y cruzar la meta de una maratón y ponerse ahí encima y saber que mejoró su tiempo, que culminó la maratón, que cumplió su objetivo, es exactamente de lo que se trata, ¿no? Por eso, como tú decías, no es yo viajo solamente porque quiero correr 42 kilómetros y fin de la historia, ¿no? Tiene implicaciones a nivel personal muchísimo más grandes, ¿no? Claro. Y sobre todo lo que tú mencionabas y que guarda relación con todo lo que hemos hablado en las primeras dos partes del programa, en el hecho de que te preparas con un plan de entrenamiento, tus compañeros de entrenamiento, te acuerdas de las madrugadas que has tenido que tomarte para poder desarrollar tus planes de entrenamiento, si de repente se ofrece una lesión, el proceso de la recuperación, toda la carga emocional que un maratonista tiene al momento de la partida es increíble. Yo siempre me he puesto a pensar la cantidad de energía positiva y toda la energía que pueda desplegar una partida en un maratón debe ser increíble. Si hubiera una máquina que pudiera medir la cantidad de energía que la gente desborda en una partida, debe ser increíble, porque cada uno tiene una motivación distinta, cada uno ha Exacto. pasado por una experiencia distinta para poder Exacto. llegar a esa instancia y realmente es una situación que yo les invito a todas las personas que escuchen este programa
a que en algún momento se planteen esto, ¿no? De salir a competir al extranjero. Y algo que es súper importante que tú mencionabas y que a mí me ha pasado y que estoy seguro que a muchas personas les ha ocurrido, que en una competencia, cuando uno corre con la indumentaria del equipo cual fuera, pero siempre a veces resalta el nombre de Perú. Y es emocionante saber de que no eres un profesional, pero que la gente, sea en Europa, en Estados Unidos, Sudamérica, que coreen el nombre de tu país es súper emocionante. Es como que te sintieras parte de la selección del Perú. Exacto, ¿no? Es una de las, tal vez, mejores cosas, ¿no? De las cosas más grandes que tiene, que te regala este deporte, ¿no? En la ruta de unos 42 kilómetros, ¿no? Te encuentras con bastantes personas que te están alentando, muchas de las personas obviamente del país, ¿no? Estás corriendo, pero te cruzas con compatriotas tuyos, ¿no? Que tienen la bandera del Perú, que ven que en tu uniforme, en tu polo dice Perú, ¿no? Y te alientan, y te alientan, y a pesar de que, como tú dices, ¿no? Nuevamente no eres profesional, te hacen sentir de que tienes un respaldo más grande, inclusive que el tuyo mismo, que tus amigos, que el de la familia, que, que te motiva a seguir yendo cuando las cosas en la maratón se ponen un poco... Claro, cuando un estás poco más duras, cansado ¿no? y después te escucha, vamos Perú. Entonces ya uno dice, no puede ser, la gente que me está viendo, me está apoyando. A veces uno se acuerda, a mí me pasaba, me acuerdo de mi mamá, me imagino carajeándome de verdad, de ahí mentalmente que quiere que dé lo mejor de mí. Pero es muy bonito el hecho de esos desafíos personales en una competencia internacional. Eh, bueno, realmente ha sido una primera experiencia como programa aquí en radiorunning.p. Este programa es Trotamundos. Justamente vamos a hablar de ahora en adelante sobre lo que respecta a los programas de entrenamiento, los tips, cómo tratar de correr mejor, porque finalmente pues nadie es perfecto, nadie lo sabe todo, siempre estamos en un constante proceso de aprendizaje. Y sobre todo creo yo es invitar a todas las personas que son parte de la comunidad deportiva, que se involucren un poco más, ¿no? En la masificación y el desarrollo de este deporte tan bonito como es el running, que aparentemente es muy sencillo, en realidad lo es, pero si queremos tener mejores resultados, si en realidad queremos tener mejores tiempos, pues hay que dedicarse un poquito más, esforzarse más, ser más disciplinados. Eh, yo soy fiel testigo de todo tu esfuerzo, todo tu despliegue, Gracias. tus entrenamientos. Eh, Como coach de Endurance Team estoy bastante contento de que seas acá parte del programa, porque a pesar de toda la carga que tú puedas tener, estudios, trabajo, etcétera, eres el fiel reflejo de muchas personas que trabajan, tienen sus obligaciones personales, pero siempre se dan ese tiempo para poder esforzarse, entrenar, y que muchas veces de repente gente no lo valora o no se da cuenta, ¿no? Lo que significa madrugar y después tener una vida aparentemente como el común denominador. Y es curioso como muchas veces tratan de minimizar las acciones que nosotros hacemos, pero solamente los que corremos sabemos de qué trata esta locura. Exacto, es lo que tú dices, resume el significado de lo que es una pasión, ¿no? Uno termina agarrando una pasión por esto, termina acomodando sus cosas profesionales, como tú dices, trabajo, estudios, todo. Obviamente la idea es darle un equilibrio a todo, no descuidar aspectos personales tampoco, porque son muy importantes, ¿no? Ni familiares ni personales, pero una pasión es una pasión y te lleva a ti a decirte con el esfuerzo correcto, con el plan de entrenamiento correcto, que es importantísimo, como lo hemos hablado, ¿no? En el lugar correcto, yo puedo alcanzar grandes cosas, ¿no? Para ser la mejor versión de mí mismo, ¿no? Y gracias a ti, Oliver, como coach de Endurance Team, he encontrado en los últimos 6, 7 meses de mi vida como deportista esa, esa herramienta para que yo pueda decir, estoy comenzando a ser muchísimo más rápido que antes, inclusive la mejor versión de mí mismo como atleta, ¿no? Y obviamente uno sigue y sigue aspirando a cosas más grandes. Así que, tal como tú lo has dicho, la invitación es para todos aquellos que practican este deporte, que salen a correr los malecones, que no tienen un grupo tal vez, y que desean tomarlo con un poco de más, no voy a decir seriedad, pero sí tener objetivos en mente. Están bienvenidos a unirse a tanto Endurance Team como a este mundo de running y ser la mejor versión de ellos mismos, ¿no? Claro, y justo el último sábado hemos cumplido un año como grupo. Hemos sido un evento bastante bonito, con muchos grupos invitados. La verdad es que
Personalmente también me siento bastante feliz con la oportunidad que me ha brindado Radio Running. Un especial saludo a mi amigo Claudio Castillo, una persona bastante comprometida en esta nueva plataforma de difusión de deporte que es súper importante, que puede masificarse y que en realidad esfuerzos como estos yo creo que hay que valorarlos y hay que empezar a difundirlos, porque creo que el que menos está harto del que, y siempre lo he mencionado, ¿no?, que los medios periodísticos solamente se centran en deportes como es el fútbol, cosa que no está mal. O sea, en realidad el fútbol es un deporte que también arrastra muchas masas, pero creo que ese tipo de plataformas y ese tipo de difusión de deporte a través online, es más, estos programas se pueden grabar, lo pueden escuchar cuando ustedes de repente se perdieron en el programa. Es importante que esto se siga masificando, se siga desarrollando, porque esto va a permitir que muchas personas que de repente con solamente escuchar una experiencia, con solamente escuchar una anécdota, de repente decida, bueno, mañana voy a empezar. Exacto. No importa de repente el grupo, no importa la hora en la que uno vaya a correr, pero lo importante es que tome esa determinación y esa decisión personal de querer hacer algo mucho más por su vida, ¿no? Porque finalmente, como hemos hablado al comienzo del programa, el running creo que por excelencia es uno de los deportes que te brinda mucho mayor manejo de tu yo interior. Saber dosificar tu energía, tanto mental, física. Yo en lo particular considero que la persona que hace running prácticamente no requiere de un psicólogo, porque te da tanta paz, te da tanta tranquilidad que en realidad uno se siente pues súper en una zona de confort bastante buena, súper relajado. Y a mí también para mí es una de las herramientas perfectas como para poder agarrar el sueño rápido, ¿no? Uno entrena prácticamente desde la madrugada, hace las labores del día y llega el momento de descansar y pues uno no tiene que pensar en contar cuántas ovejas porque uno queda privado. Pero es un ritmo de vida pues que nos gusta, que nos apasiona y que, como les digo a todos los oyentes, decídanlo, piénsenlo, pero tomen las acciones, no lo piensen mucho, simplemente enfóquense en tratar de tener resultados. No todos tienen pues al comienzo la misma motivación, ¿no? Hay unos que quieren bajar de peso, otros que sí quieren de repente participar en sus primeros 10 kilómetros, 42 kilómetros, etcétera, pero lo importante es empezar, no importa la edad, no importa si tienes o no tienes experiencia, sino lo importante es la actitud con la que vas a asumir esto, ¿no? Exacto, exacto, sí. La actitud y que uno tenga mentalizada la idea de que si es que uno realmente se compromete, hace los entrenamientos, hace el esfuerzo, hace el sacrificio, va a obtener los resultados que uno quiere, ¿no? Definitivamente. Y eso está clarísimo. Ahora se nos vienen, en el programa también vamos a hablar respecto a las competencias que se desarrollan tanto en el Perú como en el extranjero. Obviamente vamos a enfocarnos nosotros en competencia de pista. Ya esta plataforma deportiva tiene programas de trail, que también es un mundo aparte. Nosotros nos vamos a enfocar en competencias a nivel de asfalto para poder darle los tips cuando se estén aproximando competencias en el extranjero. Por ejemplo, ahora se viene pues Miami. Ya el día 29 de enero estamos compitiendo con un grupo de Endurance Team en el maratón de Miami, que también hay un medio maratón. Hay muchos peruanos que están viajando en esa competencia. Es una maratón bastante rápida, la ruta se presta como para hacer muy buenos tiempos. Vamos a ver cómo nos recibe el clima, de repente un poquito de frío, pero vamos a experimentar un nuevo destino, Miami. Luego se viene el maratón de Santiago, se viene el maratón de Boston, uno de los maratones más importantes del mundo, que también tiene cada año mayor presencia de peruanos. Y creo que la fiesta pues nacional a nivel de running va a ser en mayo, ¿no es cierto, Lucho? Sí, la fiesta de la maratón de Adidas, ¿no? En mayo, para todos aquellos que quieren ser bautizados en su primera maratón. Sí, y los que van a hacer su debut en maratón y también los que están empezando, ¿no? Porque También. hay muchas personas que esperan siempre una competencia como para lanzarse por primera vez a la Exacto. piscina, ¿no? Entonces hay competencia para todos los gustos, 10 kilómetros, 21 kilómetros y 42 kilómetros. Entonces me atrevería a pensar que es la carrera con mayor cantidad de participantes a nivel de Perú. Es un esfuerzo que también la empresa privada de una u otra forma está desarrollando para que eso se masifique. Y a nosotros nos conviene como deportistas, porque mientras se mantenga una buena organización, eso también fomenta que muchas personas del extranjero, así como nosotros, también acá a Perú, ¿no? Cada año yo veo que hay mucha más presencia de extranjeros que se acercan a Lima a correr, pero Lima tiene su respeto porque es una ruta bastante dura. Bastante dura, ¿no? Y otro éxito que ha logrado Lima a través de los años es haberse
oficializado como una carrera que justamente si haces el tiempo correspondiente a tu categoría, te clasifica a una maratón internacional, ¿no? Como Boston, Chicago, etcétera, ¿no? Entonces, eso ha hecho que en sí correr la maratón aquí en Lima para los extranjeros también sea bastante atractivo, ¿no? Porque les permite clasificar una maratón y eso, por ende, ha hecho que el nivel de competencia sea altísimo aquí, ¿no? Y otra cosa súper importante que quiero rescatar respecto al running en Lima particularmente, es que tenemos muchos espacios donde poder practicarlo y mucha gente también le encanta correr en Lima por la facilidad que tiene de tener acceso, por ejemplo, a los malecones, ¿no? Mirar el mar y a la vez correr. Lima es una de las pocas ciudades que tiene esta facilidad de poder tener este tipo de escenarios que son tan bonitos, a diferencia de otras capitales a nivel de Sudamérica. Y eso creo que también hay que aprovecharlo, aprovechar que tenemos una geografía que nos permite disfrutar ese deporte, no solamente hablando de malecones, también tenemos hablando de repente en el cono norte, en el cono sur, rutas también bastante duras, exigentes. Y obviamente si hablamos pues del running como deporte mucho más masivo y más inclusivo, pues hablamos de running alrededor del Perú. Tendríamos que hablar pues de muchas ciudades, por ejemplo Huancayo, Arequipa, Cusco. La cuna del fondismo. En realidad hay mucho material que vamos a desarrollar en este programa. Vamos a tratar de siempre tener invitados que estén relacionados con el mundo del running, personas muy profesionales que tengan mucha experiencia para compartir con nosotros sus tips, para que nos cuenten sus experiencias. Y en la medida de lo posible siempre vamos a tratar de interactuar con los oyentes y con las personas que puedan ver este programa a través de la plataforma, para que también nos puedan lanzar preguntas, conversar. Como siempre decimos, ¿no? Siempre estamos en un constante proceso de aprendizaje. Uno nunca termina de saberlo todo, estamos aprendiendo, estamos conociendo más. Y es más, considero que el running en el Perú todavía está en pañales, o sea, tenemos para explotar muchísimo más. Afortunadamente creo yo que a nivel profesional los atletas peruanos ya están posicionándose como los mejores de Sudamérica. A nivel internacional también ya estamos dando que hablar y creo que finalmente es una ventana para que muchas personas también rescaten lo importante que es el deporte profesional para estos chicos, ¿no? Que se esfuerzan, que entrenan, que al dedicarse de forma profesional a este deporte, pues también el Estado quizás debería hacer un poco más de esfuerzos para que le dé un poco más de tranquilidad a estos chicos y nos traigan mejores resultados. Lo estamos viendo resultados últimamente en las Olimpiadas, sí, en campeonatos sudamericanos, en los panamericanos. Las cosas se están yendo bien, pero pueden ir mucho mejor. Sí, justamente como tú dices, ¿no? El hecho de que el running haya sido un boom tan grande es también que le ha traído mucha más atención a estos atletas nacionales que normalmente provienen de una condición bastante humilde, ¿no? Pero que trabajan muy muy duro y que justamente al poder tener la oportunidad de participar en una olimpiada, ¿no? Ya por un número de olimpiadas consecutivas, ha hecho que el público peruano en sí vea y diga, ¿no? Les tenga muchísima admiración, ¿no? Por todo el esfuerzo, lo que involucra correr una maratón y también otras pruebas de pista, ¿no? Como este año fue los 10.000 metros planos con Luis Hostos. Luis Hostos, ¿no? Claro. Y algo súper curioso, ¿no? Que ahora las personas quieren seguir a transmisión de las competencias, ¿no? Antes quizás era el vóley, cuando Perú tenía una muy buena selección de vóley en las Olimpiadas, que uno estaba pendiente de cómo iba el partido, tratar de verlo en vivo. Ahora el foco de atención es en cuándo le toca a los peruanos correr, exacto, en qué momento les toca correr. Entonces, eso también creo que es algo positivo. La gente se está dando cuenta de que este deporte, a pesar de que es un deporte bastante olvidado por muchos sectores del Estado, pues nos trae muchos resultados muy positivos y que finalmente depende del desarrollo de cada uno, ¿no? Lamentablemente, pues los atletas nacionales se tienen que esforzar mucho para lograr resultados que finalmente es a costa de su propio esfuerzo, a costa de que de repente se pueden lesionar, etcétera. Y finalmente a veces ni siquiera la retribución puede ser tan grande como el hecho de simplemente representar al Perú. De repente económicamente no va muy bien la situación, de repente no ganan una medalla, pero me incluyo, creo que para todas las personas que valoramos el hecho de correr, que las personas que se dedican profesionalmente al atletismo, pues realmente son como héroes nacionales porque tienen muchas cosas que sacrificar y a veces aparentemente por nada, ¿no? Pero las personas que sí estamos inmersos dentro de este mundo deportivo, nos damos cuenta que realmente son héroes de carne y hueso y que los tenemos tan cerca, ¿no?
podemos viajar al Centro de Alto Rendimiento de Huancayo, el de Arequipa, de Cusco, vamos a encontrar personas que son tan igual que nosotros, pero que obviamente pues corriendo son súper buenos, pero no les ha caído gratis esto, ¿no? Sino que es en base a mucho esfuerzo, mucha dedicación. Y eso mismo creo que nos está jalando a nosotros a tratar de ser los mejores amateurs, que dentro de nuestras dificultades, dentro de nuestra falta de técnica, de muchas cosas que nos falta mucho aprender, pero aspiramos de repente, quiero ser un Luis Hostos, quiero ser un Machacuay, quiero ser un Pacheco, en el caso de las mujeres, no quiero ser un Inés Melchor, una Gladys Tejeda, o sea, ya son íconos que se ponen y que en realidad es bueno, ¿no? Son personas que nos motivan, que nos ponen la valla alta con súper tiempos y lo bonito es que también nos podemos encontrar en competencias aquí en Lima, ¿no? Es increíble que estás corriendo al lado de una persona que ha corrido una olimpiada. Sí, eso creo que es algo maravilloso. A veces creo que las personas no valoran eso, no se dan cuenta de la importancia de tener un atleta olímpico al lado, ¿no? Es una de las cosas que creo que no pienso inmediatamente en otro deporte que de manera tan rápida te lleve a correr con un atleta olímpico, ¿no? De esa manera, pero justamente es por la gran difusión que hay, que se ha hecho muchísimo más grande, y nuevamente gracias a Radio Running, ¿no? Por hacer esta difusión y esta posibilidad inclusive mucho más grande, ¿no? Gracias, Luchito, por tu participación. En verdad ha sido una muy buena jornada hablando de este bonito deporte. Soy Oliver Landeo, este es su programa Trotamundos, y los invito a que sigan siendo parte de esta comunidad deportiva llamada Fondismo. Un abrazo y nos estamos viendo en la próxima edición del programa. Cuídense. Muchas gracias a todos.